Muy buenas noches a quienes nos puedan escuchar. Bienvenidos a una emisión más de Archivos del Infierno. Aprovechando estas noches de lluvia y este clima tan agradable para muchos, traemos una historia un tanto interesante relacionada con el juego de la Ouija. Ya saben, ese juego tan enigmático y catalogado como peligroso por muchos expertos en el tema. Antes de comenzar, quiero recordarles que nuestro chat en WhatsApp ya está habilitado y pueden comunicarse con nosotros para enviarnos sus historias al número 55 11 33 47 36. También pueden seguirnos en Spotify y en la red social que más les acomode. En todas aparecemos como Archivos del Infierno. Ya saben que dejaremos en la descripción los enlaces de cada una de ellas para que puedan visitar nuestro contenido. Sin más que agregar, acomódense, vayan por un café, cierren los ojos y relájense en este tiempo de lluvias, porque ya están entrando en los Archivos del Infierno. ¿Qué tal, amigos? Quisiera compartir hoy una historia que por muchos años estuvo oculta por una de mis tías. Esto sucedió en sus años de secundaria. Ella ahora tiene 55 años y es fecha que vive afectada por este suceso. Hace unos días, en la reunión familiar, mi tía se notaba preocupada. Yo le pregunté si estaba bien, si le pasaba algo, y a modo de misterio me jaló apartándome de los demás y comenzó a platicarme su historia. Lo redactaré en primera persona, tal y como ella me lo platicó. Trataré de no omitir ningún detalle y ser lo más precisa posible en cuanto a sus palabras. A partir de aquí, esta historia se cuenta en primera persona. Hija, si te cuento esto, solo hay dos opciones: que no me creas y me tires de loca, o que me creas y guardes el secreto por mí. Cuando yo iba en la secundaria nos juntábamos un grupito de amigos: Lucía, Mateo, Sara, Tomás y yo. En esos años no había mucho con qué entretenerse y cualquier idea solía ser buena para pasar el rato. Mis amigos y yo ya de tiempo atrás habíamos planeado ir a una casa abandonada que se encontraba al final de la colonia, a faldas del cerro, donde ya no se podía construir. Nadie nunca supo de quién era esa casa, pero desde que tengo memoria, esa casa siempre estuvo ahí. Nunca noté que fuese habitada. La idea era meternos a esa casa y pasar un buen rato compartiendo botanas y bebidas alcohólicas para amenizar el ambiente. Después de un rato de convivir y ya con unas copas encima, Lucía llamó nuestra atención cuando vimos que sacaba una tabla Ouija de su mochila. Nos platicó que la había encontrado en el desván de la casa de su abuela, dentro de una caja de madera tallada con símbolos extraños. Ante la duda de todos y dándose cuenta de que nadie estaba seguro de jugar con esa cosa, sacó unas velas y las comenzó a acomodar en una especie de círculo mientras todos mirábamos con gestos de inseguridad. ¿Por qué esas caras? Solo es un juego. Vamos, será divertido, dijo Lucía encendiendo las velas. Todos nos sentamos alrededor de la tabla en el suelo sucio de aquella casa. La luz de las velas temblaba en las paredes, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Tocamos el puntero con los dedos y Lucía abrió con la pregunta más clásica: ¿hay alguien aquí con nosotros? Al principio no pasó nada. Nos reímos nerviosos. Pero entonces el puntero se movió lentamente hacia la palabra sí. ¿Quién eres?, preguntó Tomás en tono de susurro. El puntero recorrió la tabla formando la palabra Asmodeo. Debe ser una broma,
dijo Sara quitando el dedo. ¿No es un demonio medieval o algo así? Justo en ese momento, las velas parpadearon violentamente y una de ellas se apagó. Una corriente helada recorrió toda la casa. Nos miramos sin decir nada, con el corazón latiendo, rompiendo el tenebroso silencio. Desde esa noche empezaron a sucedernos cosas extrañas a todos. Sara fue la primera en notar algo. Con el pasar de los días se le notaba muy ojerosa y cansada. Al preguntarle qué pasaba, nos platicó que su reflejo en el espejo no la seguía exactamente. Parecía retrasado, como si fuera una grabación, y que al quedarse quieta frente al espejo, su cara se deformaba de manera macabra. Y pronto nos enteramos de que todo el grupo sufría de cosas extrañas que no tenían ninguna explicación. Mateo confesó que empezó a escuchar voces y golpes detrás de las paredes. Dice que estas voces susurraban cosas que él no entendía. Dijo que siempre que pasaba esto, sentía una presencia invisible dentro de su habitación, que hacía que todo su cuerpo se paralizara. No podía ni siquiera abrir los ojos, y así en la oscuridad sentía como esta presencia se acercaba a su cara, sintiendo su aliento frente a él. Esto pasaba siempre de madrugada. Tomás nos contó que soñaba cada noche con una figura encapuchada que lo observaba al pie de su cama. Esta figura despedía un tremendo hedor, a lo que ahora sabemos que es azufre. Al despertar, encontraba marcas rojas en sus brazos y moretones en su cuerpo con formas extrañas. Y sí, él nos llegó a enseñar aquellos moretones que parecían ser rostros desfigurados. Decía también que en su habitación le arrojaban objetos de manera violenta. Lucía, por su parte, comenzó a hablar en sueños, en un idioma que nadie reconocía, y a alucinar que una figura corpulenta con cuernos y ojos rojos la jalaba hacia adentro de una cueva que desprendía una luz roja. Dentro de aquella cueva, decía, que se escuchaban gritos de personas como si las golpearan o torturaran, y que incluso antes de siquiera acercarse a la entrada de aquella cueva se sentía un calor inmenso que le quemaba la piel. A mí, en lo personal, las cosas en casa se salieron de control. Tus abuelos, tus tíos y tu mamá no hablan de eso, pero yo terminé en un hospital psiquiátrico por un tiempo. Había ocasiones en que perdí el control de mi cuerpo y comencé a ver gente descarnada por la calle, incluso a plena luz del día. Mi comportamiento comenzó a ser violento. Dicen que mi voz cambiaba y que decía cosas sin sentido. Yo solo recuerdo que caminaba en algo parecido a un cementerio y escuchaba voces a lo lejos. Estos recuerdos sucedían en aquellas ocasiones en las que perdía el control, ya que yo no recuerdo nada de lo que hacía cuando entraba en ese tipo de crisis. Todo esto explotó cuando, en plena clase de geografía, vi una figura demoníaca que quería atacarme. Yo comencé a golpear y a patalear, y cuando reaccioné, me di cuenta que era mi maestro quien trataba de controlarme. Todo esto nos pasó en algún lapso de 6 meses. Lucía fue con una bruja para preguntarle el por qué. La bruja, después de regañarla, le explicó que habíamos dejado un portal abierto. Le recriminó el hecho de que si no sabíamos usar una ouija, ¿por qué lo habíamos hecho? ¿Por qué nos habíamos atrevido a jugar con ella? En general, ese no es un juego, y quien se mete con esas cosas sin saber puede desencadenar una serie de desgracias, posesiones y maldiciones que pueden marcar a más de una generación dentro de nuestras familias. Después de soportar una larga letanía, la bruja le explicó cómo debíamos cerrar aquel portal. Teníamos que hacer todo a pie de la letra y hacerlo todos los que estuvimos involucrados en aquella sesión.
Volvimos a aquella casa para intentar cerrar el portal, buscar respuestas y deshacernos de la tabla. Después de una serie de ritos acompañados con inciensos, velas y oraciones, teníamos que quemar aquella tabla, pero cuando la intentamos quemar, la madera no se prendía. Al contrario, la tabla comenzó a sangrar. Estábamos impresionados al ver aquella sangre brotar de aquella ouija, cuando de repente Sara comenzó a tener convulsiones violentas que hacían que su cuerpo se retorciera. Su voz cambió y sus ojos se pusieron de color blanco. Comenzó a gritar improperios y maldiciones a todos y a cada uno de los que estábamos ahí. Después de un rato, Sara, después de enlistarnos destinos trágicos a todos y a cada uno de nosotros, salió corriendo como si fuese un animal salvaje. Esa fue la noche en que ella desapareció. Nunca la volvimos a ver. Su familia la buscó por días, semanas, meses y años. Jamás pudieron encontrarla y he de decirte que las desgracias... Lucía, de entre muchas ofensas, le dijo que ella pagaría sus pecados con sus hijos. Hoy en día, uno de sus hijos está enfermo, padece esquizofrenia y ha querido terminar con su vida atacándola violentamente en 2 ocasiones. Lo que más escalofrío me da es que la última vez que su hijo la atacó, ella me dijo que su mirada era muy parecida a la que tenía Sara en aquella noche. El otro de sus hijos anduvo en malos pasos, lo encarcelaron y es muy común que sufra golpizas de otros reos. Tomás le auguró que se quedaría solo, que habría tragedia en su familia y así fue. En unas vacaciones que tuvo junto con toda su familia, sufrieron un percance vehicular y todos fallecieron menos él, sus 3 hijas, su esposa y sus padres. Él ha tenido 3 intentos de suicidio, pero por alguna u otra razón jamás logra cumplir su cometido. El Mateo le dijo que su destino era vivir en condiciones precarias y que jamás podría salir de una racha de mala suerte. Te cuento que Mateo es muy pobre, está perdido en el alcohol. Uno de sus hijos es un raterillo de poca monta. Yo no soy fiel testigo de esto, pero cuentan que su hija se dedica a trabajar en las esquinas. Ya sabes a qué me refiero. Pero antes de esto, la esposa de Mateo lo dejó por irse con un tipo que al parecer tiene mucho dinero. Ahora él vive deprimido, con vicios que jamás podrá dejar, y sus hijos lo odian y lo culpan por la vida tan miserable que les dio. ¿Y yo? Bueno, a mí aquella noche, Sara, o lo que sea que haya entrado en ella, me advirtió que la enfermedad reinaría en mi vida y en la de mis seres queridos. Ya ves que tu primo falleció a causa de un SIDA muy violento que me lo arrebató en menos de un año. Tu abuelo y tu abuela, ves que los perdimos ahora en la pandemia y yo, hija, a mí me acaban de diagnosticar cáncer. Ya está muy avanzado y me están dando a lo mucho un año de vida. Y así terminó la historia que mi tía me contó aquel día. Me suplicó que no le contara a nadie de su enfermedad, ya que no quería preocupar a sus hermanos, en especial a mi mamá, que es una mujer que se preocupa hasta por la más mínima cosa. Antes de enviarles esta historia, por supuesto que le pedí permiso a mi tía para hacerlo. Me dijo que sí, con la única condición de que cambiara algunos detalles. No sé qué piensen ustedes. Hoy en día yo me encuentro muy confundida en cuanto a esta situación. Aún no sé cómo es que mi tía pudo haber escondido esto por tanto tiempo y por qué me eligió a mí para destapar este secreto. Solo sé que puso en juego mi paz mental.
No puedo culparla por las cosas malas que han pasado en la familia, pero me es difícil procesar el hecho de que todo ese dolor fue provocado por un juego. Tampoco me puedo proclamar como una persona atea, ya que yo sí creo en lo paranormal y todo eso. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Me gustaría leer una opinión ajena, ya sea científica o paranormal. La opinión que sea la tomaré como punto de reflexión o apoyo para lidiar con todo esto. Muchas gracias por el tiempo que le puedan brindar a esta historia. Les mando muchos saludos a quienes hacen Archivos del Infierno y también a quienes puedan escucharlo. Yendo más a fondo con esta chica, me cuenta que indagó un poco sobre esa casa en donde su tía jugó con la ouija y me comenta que es una casa abandonada en donde la maleza ya se ha apropiado de toda la propiedad y que extrañamente es la última casa de la última calle de aquella colonia en donde sucedió todo esto. La casa no tiene casas contiguas, está completamente separada del resto y dice que a la vista es demasiado tenebrosa. Me contó también que estuvo preguntando con vecinos de la zona, recopiló información en donde comentan que en esa casa se escuchan ruidos raros por las noches, gritos, gruñidos, risas y golpes. Le comentaron también que en ocasiones un grupo de personas extrañas vestidas de negro han entrado a esa casa, me imagino que a hacer rituales satánicos o algún tipo de brujería. Se han encontrado también vestigios de animales muertos y otras cosas que no puedo expresar en esta plataforma. En general, esa casa es una especie de ícono en aquella calle, sobre todo, y pues nadie ha podido hacer nada para generar un ambiente de paz en aquella zona. Espero les haya gustado esta historia. Comenten qué piensan y por favor no olviden compartir este contenido. Ya saben que si ustedes lo hacen, van a poder escucharnos incluso en el más allá. Hasta la próxima.